les voy a hablar de alguien un poquito y después les termino el final. Y les voy a hablar de un amigo que yo conocí en otra iglesia. Lo conocí, tuve ese privilegio. Yo ya llevaba como unos 3 años de estar ahí en la congregación cuando este muchacho llegó. Él se llama Alexander Rodríguez. Y este hombre, el Señor lo rescata. Su mami, una mujer comprometida con Dios, de ayuno y de oración. Una mujer que sirve todavía a Dios incansablemente. Y estuvo orando por mucho tiempo por su hijo. ¿Por qué? Porque su hijo pues estaba en las calles. Y ahí tenía esa oración de esa mamá. Un día, contado por el pastor, ahora pastor Alexander, él estaba por allá por el centro y fueron a predicar. Así como salieron el día de ayer todos los de Castillo del Rey a predicar en el Lucero. Y estando en esa predicación, una chica se acercó y lo abrazó. Y él estaba ya en las calles, pero ese abrazo fue liberador para él. Tan liberador que él empezó a asistir a la iglesia donde la mamá estaba. Y allá empezó a ser formado. Es importante salir a llevar las buenas nuevas de salvación. Es importante llevar este mensaje, porque este mensaje, ¿sabe qué? Trae vida eterna. Este mensaje trae restauración. Este mensaje trae el sacarnos de las tinieblas y llevarnos a la luz admirable que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y este mensaje debe de ir acompañado con amor, porque el amor cubre multitud de pecados. Y el amor es más fuerte que cualquier otro asunto. El amor hacia Dios y hacia la humanidad va a hacer que muchos que están allá afuera empiecen a buscar los caminos del Señor. Pero es necesario ir a traer esas que están afuera. ¿Listo? Entonces, conozco un hombre también a través de la Biblia, ya es por la escritura. Se llama Felipe. Y vamos a conocer un poquito de él y le vamos a aprender a este hombre. Y vayamos a Hechos capítulo 8. 8 de Hechos. Y allí en el capítulo 8, ya por allá en unos versículos que van desde el 26, ¿cierto? Pero más que todo en el 30 les voy a leer esta porción y después entramos más y más en materia. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentare con él ahí en el carruaje. Y el pasaje de las escrituras que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de los que trasquilan, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitado de la tierra su vida. Entonces está hablando de Cristo. Entremos en contexto. ¿Quién es Felipe? ¿De dónde sale Felipe? Algunos de ustedes recordarán que Felipe es un diácono, ¿cierto? ¿Y de dónde salió ese diácono? Pues de las predicaciones del Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesús estuvo por la tierra, estuvo llevando el mensaje de esperanza, el mensaje de salvación. Y uno de esos oyentes pues fue Felipe. En medio de todo lo que se suscita de la muerte, de la resurrección de Cristo y de que los apóstoles dijeron: oiga, vamos a hacer caso y vamos a entrar al aposento alto para ser llenos de la promesa. Allí pues parece ser que también estaba Felipe orando. Y él fue revestido, lleno del Espíritu Santo. En un momento los apóstoles, porque viene creciendo la iglesia, y es una iglesia que está dando ejemplo ante Jerusalén, ante todo un imperio que es Roma.
una iglesia que está asistiendo a los que llegan. Y parece ser que se estaba asistiendo más a los judíos que a los griegos. Entonces se forma como una especie de trifulca ahí adentro de la iglesia, porque se suele suscitar, ¿cierto? Cuando uno está creciendo. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Y entonces le dicen, bueno, no es bueno que nosotros dejemos a un lado enseñar y la oración. Entonces le recomendamos que se consigan hombres llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo. ¿Y qué van a hacer esos hombres? Pues ellos son los que van a hacer trabajo social, el trabajador social. Ellos van a atender a las viudas y a los huérfanos, no solo de Israel, sino de los griegos. Ellos van a hacer esa tarea. ¿Listo? Hay un mandato divino que el Señor Jesús nos había dado. Dice que ese evangelio debía de ser predicado ¿en dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Bueno, pero antes de predicar ese evangelio era necesario que fueran ¿qué? Llenos. Y llenos del Espíritu Santo. Listo. Entonces acá ya tenemos hombres llenos del Espíritu Santo. Felipe está haciendo la labor con otros como Esteban. Ustedes cuando pasen por el libro de los Hechos se darán cuenta el nivel del Espíritu Santo en la vida de estos hombres. Esteban va a ser uno de los primeros hombres que les van a quitar la vida por causa del evangelio. Y Felipe es un hombre que dice, yo quiero que Dios me use también. Yo quiero que Dios me use. En ese momento se levanta una persecución que los que de pronto han estado por allá en el seminario, han leído un poquito más, saben que la persecución fue atroz. Fue terrible esta persecución. Y con toda esa gente que ya venía conociendo el evangelio fue que se levantó la persecución. Ya no era para el pueblo de Israel, sino para la iglesia de Cristo. ¿Y qué ocurría cuando empezaron a perseguirlos? Vámonos, capítulo 8, vamos a leer los primeros versículos. ¿Qué ocurrió con esos que fueron perseguidos? Dice la palabra del Señor que Saulo consentía en su muerte. ¿De quién? De Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por todas las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a los hombres y a las mujeres y los entregaba a la cárcel. Ustedes saben quién es Saulo, ¿no? Dios le va a convertir ¿en quién? En un siervo para él, en un esclavo para él. Y él va a entender qué es ser un esclavo y va a amar el ser esclavo de Cristo. Pero este hombre está aquí enajenado hacia el evangelio. Dice, pero los que fueron esparcidos, ¿qué hicieron? Los que fueron esparcidos, iban por todas partes anunciando el evangelio. Por todo lado. Ellos aprovecharon el momento crítico para llevar las buenas nuevas de salvación. Cuando a usted lo persiguen, ¿qué tiene derecho de llevar? Nada. Usted no puede llevar nada. Si a usted le cae de una vez encima y lo van a meter a la cárcel, pero usted no ha cometido ningún delito, ¿sí o no? Entonces, ¿usted qué hace? ¿Se queda ahí? No, usted sale huyendo. Usted sale huyendo. ¿Y qué en la huida que alcanza a llevar? ¿La moto? Lo que tiene puesto, el celular. No, en ese tiempo no había. No había tiempo para nada. Ellos salieron sin nada, pero sin nada aparentemente. Aparentemente, porque lo que llevaban en su ser era el mensaje divino. Y por ese mensaje ellos seguían
amando a otros, ayudando a otros a sacar de las tinieblas a la luz. Ellos seguían prosperando, ellos seguían avanzando, porque confiaron plenamente en el mensaje y en el que era el mensaje, en el Señor Jesucristo. Eso hacían estos hombres. Entonces, como creyeron en el mensaje, era lo que predicaban y lo que enseñaban, y no solo de labios, con sus actos mismos, porque esa fe que ellos estaban demostrando allí estaba haciéndoles a entender a los que lo veían que las cosas eternas eran más valiosas que lo terrenal, Entonces aprovecharon la crisis de humanidad, porque en el Señor no hay crisis. El Señor es dueño de todo y el Señor es soberano. El Señor no se equivoca. Ay, ¿cómo? Yo sirviendo a Dios y me pasa esto, me van a echar de acá, no voy a poder llevar nada. A ellos no les importó eso. Para ellos, el todo era el evangelio. Porque a través de ese evangelio, de esa buena noticia, iban a vivir. Y también iban a vivir otros. Entonces, usted sabe que el libro de los Hechos se hace en 30 años, ¿cierto? En 30 años es que se relata todo esto. Y estos son los inicios. Bueno, ¿qué más ocurrió? Vamos a seguir leyendo. En el versículo 4, pues nos damos cuenta que fueron esparcidos, pero anunciaban en el evangelio. Y dice en el 5, entonces Felipe, de quien estamos conversando, ¿qué pasaba con Felipe? Descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces. Y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo. ¿En dónde? En la ciudad. Había gran gozo. Cosas que se propone Felipe. Uno es estar bajo la sujeción, la soberanía del Señor Jesucristo. Y por estar bajo esa sujeción, el Espíritu Santo lo lleva de un lugar a otro. No habían salido los apóstoles. Ustedes leyeron, ellos se quedaron en Jerusalén. Pero lo que era Felipe se propuso servir. Y el Señor lo lleva hasta Samaria. Y allá en Samaria empieza a hacer algo. Y es predicar ¿a quién? A Cristo. Ese es el mensaje. Yo lo único que tengo que hacer es predicar a Cristo. Yo no tengo que inventarme otro mensaje, para nada. Predicar, enseñar a Cristo. ¿Y sabe cómo se enseña a Cristo? Viviendo usted bajo el poder y la soberanía del Señor. Así es que se predica a Cristo. Y cuando yo predico a Cristo pasan señales, prodigios y milagros. Pero cuando lo predico de verdad, ¿y sabe qué ocurre cuando yo hago una predicación de verdad del evangelio? La ciudad, el lugar, las personas empiezan a tener gozo. ¿Por qué? Porque la salvación trae gozo. Y eso es algo que tenemos que nosotros como pueblo aprenderle a Felipe, aprender a través de las escrituras de estos hombres que decidieron dejarlo todo por seguir a Cristo y obedecer al Señor. Entonces, este muchacho Felipe se pone en la tarea de llevar ese mensaje de Jesús. Del mensaje de Jesús. El mensaje de Jesús trae esperanza. ¿Qué hubiera sido de Alexander Rodríguez si no escuchara el mensaje de Dios? ¿Dónde estaría ya? ¿Qué sería de usted si no se le hubiese dado el evangelio del Señor Jesucristo? ¿Dónde estarían? ¿Dónde estaríamos nosotros? ¿Dónde estarían nuestros hijos, nietos? No hay esperanza. Sin Dios no hay esperanza. Y eso fue lo que entendió Felipe, que a través de Cristo tenía esperanza. Y por eso no se quedó callado, sino salió a hacer la tarea. Los apóstoles no lo hicieron. Felipe sí fue. Felipe obviamente estaba bajo sujeción
y de pronto se presentó ante los apóstoles y le dijo: yo quiero ir a Samaria, siento un llamado de Dios por Samaria. Vaya, mijo. Y en Samaria empezó a predicar, y no solo se convirtió gran multitud de personas, sino que hubo por ahí un personaje. En el versículo 9 y 8 nos lo describe, y es Simón. ¿Y Simón sabe qué hacía? Era brujo. Era brujo, era un mago, era un mentiroso, un engañador. Eso era Simón. Y dice la palabra que él creyó lo que decía Felipe y se bautizó. Se bautizó. ¿Y sabe qué ocurre del versículo 14 al 17? Resulta que cuando los apóstoles escucharon de las grandes multitudes que se estaban agolpando a recibir el evangelio, pues ellos fueron. ¿De qué se trata todo esto? El evangelio en medio de los gentiles, de un pueblo que no buscaba a Dios, pero ahora aman al Señor. Y se fueron allá y empezaron a orar por las personas. Y esas personas que habían recibido el evangelio ahora empezaron a recibir el poder de lo alto, que es el Espíritu Santo, es la presencia de Dios en la vida de ellos. Y Felipe, ese mago que había creído el mensaje de Felipe, que se había bautizado, dijo a los apóstoles: le doy lo que tengo, le doy esto, para que me den de eso que ustedes tienen. No sabía quién era Dios, de verdad. Creyó, fue a las aguas, pero desconocía a Dios. Entonces los apóstoles tienen que reprenderlo de una forma tal que el hombre se asustó y dijo: no, que no me acontezca eso, que no me acontezca. Porque no comprenden la magnitud de lo que es el llamamiento de Dios. Y tergiversan y quieren manejar las cosas del mundo con las cosas de Dios. Y así no es. Así no es. No se puede servir a dos señores. No se puede. No se puede manejar lo mundano, lo vil, con las cosas santas del Señor. No se puede. Se recibe una reprensión. Entonces, más adelante, ya entrando a estos textos del capítulo 26 en adelante, vamos a leerlo, porfa. ¿Ya están todos ubicados? Listo, flechas veloz. Felipe es un hombre guiado por el Espíritu Santo. Cuando uno es guiado por el Espíritu, no puede ser engañado. Cuando uno es guiado por el Espíritu, no le da temor que lo persigan. Cuando uno es guiado por el Espíritu, está haciendo la tarea que Dios le entrega, pero ¿sabe una cosa? Usted lo hace sin temor. Porque es guiado por el poder de Dios. Él conoce quién es Dios. Y si él conoce quién es Dios, pues obvio, él le cree a Dios y por eso se lanza a hacer nuevas cosas. Se lanza, se quiere dejar guiar por el Espíritu. Les quiero presentar 3 proyectos aquí que tenemos. Uno en marcha y otros a futuro. Por favor, mi querida amiga. Este proyecto, a Felipe y a estos niños que vamos a ver aquí, no se les dijo: ¿quieren ir? ¿Les gustaría? No se les dijo eso. Y de pronto alguno en esta época dice: uy, pero eso va en contra. No, pero qué inseguridad. No, pero argumentos del diablo, argumentos de la carne. Tenemos a Abby, ya está en el campo misionero. Ella está trabajando en Pakistán. Y sabe Dios cómo la viene usando, la viene preparando para un momento especial.
Para sus padres ha traído esperanza, ha traído desafíos. A sus padres este regalo que es un hijo les está trayendo confrontación. Pero Dios está haciendo una obra poderosa. Abby no alcanza los 4 años y ya está manejando 4 idiomas. 4 idiomas. Y eso va a ser para la gloria del Señor. Simplemente están dispuestos. ¿Por qué? Porque de pronto es una aventura. De pronto es algo diferente. Ay, sí. Y los últimos. Aquí, los anteriores, ustedes saben que era Jeremías y Noelia. Aquí tenemos a Santiago y a Esteban. El próximo año salen para el Chocó. Y del Chocó, con el favor de Dios, saldrán para el África a ministrar. Si quería ir o no. A Felipe no se le dijo: ¿cuánto presupuesto necesita mi hijo para bajar a Samaria? A Felipe no se le dijo absolutamente nada, sino que Felipe estuvo dispuesto y se dejó guiar. Y así tenemos que ser. De pronto los padres son los que tienen ese llamado, ¿cierto? Son los papás los que saben un poquito más o menos hacia dónde los quiere llevar. Pero los niños no. Y nosotros tenemos que ser como esos niños. ¿Usted cree que sus padres los van a desamparar en Pakistán, en el Chocó, en el África, en Estados Unidos o en Canadá? ¿Usted cree eso? No, un papá no hace eso, por más malo. Y es más, la Biblia dice: si ustedes como papás, siendo tan malos y les saben dar es un pan en lugar de serpiente a sus hijos, ¿no soy yo superior? Yo soy bueno y voy a hacerlo mejor con estas generaciones. Entonces simplemente es confiar como niños, confiar que Dios va a hacer la obra y que quiere usarlos a ustedes, a nosotros. Pero tenemos que aprender a ser como Felipe, llenos del Espíritu Santo, sujetos a las autoridades desde nuestro Señor Jesucristo en adelante. ¿Para qué? Para ver la gloria, para llevar esa gloria a otras naciones, a otros lugares. De pronto la otra nación está al lado suyo, su vecino, o está en otro barrio, un amigo que todavía no conoce, o está fuera de la ciudad, está de pronto en el campo. Pero también yo sé que en esta época tenemos a muchos que están en el extranjero, que necesitan el mensaje que Dios ya ha colocado en sus bocas. Ellos lo necesitan, pero necesitamos ser como Felipe y como estos niños. Pues vamos. No se les preguntó, pero vamos. ¿Quieren ir? Bueno, hagámoslo. Vamos a creer en la palabra. Voy a confiar en quién tú eres, Señor. Vamos a confiar en quién tú eres, no en las fuerzas, no en la capacidad, no en el trabajo mío. Vamos a confiar es en Él, en Jehová de los ejércitos. En el nombre del Señor Jesucristo haremos proezas, pero esto es bajo el poder del Espíritu Santo y solo llevando el mensaje de Cristo. No tiene que usted meterle más, el mensaje de Jesús. Entonces mire lo que dice: un ángel del Señor. ¿Un ángel de quién? ¿Y por qué lo aclara que es del Señor? Luego hay otra clase de ángeles. ¿Cómo se llaman? Ángeles caídos, los demonios. No, pero este es un ángel del Señor porque está sujeto a las Escrituras, obedece las Escrituras y no habla las Escrituras de forma parcial. Vive y enseña también bajo el poder de las Escrituras, de la palabra de Dios. Le dice, ¿qué le va a decir a Felipe?
levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual está sobre sus tesoros, que estaba sobre sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar. Ya iba de regreso nuevamente a Etiopía. Pero ¿qué ocurre aquí con Felipe? Felipe escucha el mensaje del ángel. ¿Sí o no? Lo escucha. Y el mensaje le dice: accione, mijo, ya listo. Predicó en Samaria. Usted vio la gloria de Dios en Samaria. Es más, vio cómo se convertían y la gente era libre. Pero hay más, siempre va a haber más en el Señor. Y ahora es hora de que, ¿qué? Se levante. ¿Qué le tocaba hacer a Felipe? Levantarse, moverse. Les decía yo en el primer culto, ¿a ustedes les gusta la gente perezosa? ¿Por qué? A los trabajadores no nos gustan los perezosos. Activo, ¿cierto? Un perezoso, dice el libro de Proverbios, que es como el humo en los ojos. Uy, fastidia. O como cuando uno tiene jabón y le echa vinagre, ¿qué le pasa? Pues no se puede lavar bien, porque no le sale la espuma que se pueda mover. O sea, tener un perezoso es un fastidio. El perezoso dice: uy, hay muchas cosas allá afuera, wow, pero allá hay un león y de pronto me come. Así dice el perezoso. El perezoso tiene la sopa al frente y no es capaz de meter la cuchara y mandarse el bocado. ¡Qué pereza! Así lo describe el libro de los Proverbios. No, Felipe es un hombre activo que acciona. Y el accionar es obediencia. Y la obediencia, ¿sabe qué trae? Bendiciones. ¿Sí, amén? Entonces vamos a ser obedientes, vamos a accionar. Nos vamos a levantar de esos sitios donde hemos estado por años, donde usted no pelecha como es. Dícese de pelechar. No ve fruto. No hay crecimiento. ¿Cómo va a haber crecimiento si no obedece, si es flojo? Eso sí, para hacer plata, usted quiere, lo que quiere es hacer plata. Está desubicado. Estamos desubicados. Entonces es un muchacho que se levanta y él ya sabe la dirección. ¿Hacia dónde era? Al sur. Acá en Bogotá. Si nos mandan para el sur de Medellín, para el sur de Cali, dice: ay, tan rico, Ciudad Jardín, poblado, Envigado, ¿cierto? Cuando le dicen hacia el sur en Bogotá, usted dice: uy, por allá en Jaloma. Uy, no. ¿Cuántos viven en el sur? Todos nosotros. Todos nosotros. Pero del sur salen cosas buenas. Vean. Vean, que la cámara tome, vean esas cosas buenas. El Señor saca cosas buenas. Pero este sur es desértico. ¿Quién quiere ir al desierto? ¿Quién quiere ir al desierto? Ay, depende. Si es Dubái, depende. Si es a bañarme allá en ese desierto que hay hacia abajo, listo. Depende. Si es al hotel que está en La Guajira, depende. Nadie quiere ir a un lugar desértico. Pero este hombre obedece. Y en el desierto iba un muchacho, un señor, un eunuco. Y era un hombre de autoridad, de poder. ¿Por qué este hombre subía a Jerusalén? Venía desde Etiopía. ¿Usted sabe cuántas horas es hasta Etiopía, de Etiopía a Jerusalén, de Jerusalén a Etiopía, si no se tuerce un pie?
son 776 horas. Eso es harto, bastante. Y entonces ese hombre pudo ser un prosélito de los judíos que salieron en las diásporas y conocer un poquito de Dios. Pero ¿sabe qué? Ustedes se acuerdan que hubo una mujer que salió a visitar al rey Salomón porque quería conocer al Dios de Salomón. Ella deseaba conocer al Dios de Salomón y lo conoció y dijo: wow, este Dios tuyo, y el Señor te puso muy bien y te dio sabiduría. Wow, es Dios el que ha hecho eso en ti. Esa mujer se fue llena de conocer al Dios de Salomón. Por eso aclara ahí que ese muchacho o esta persona, este eunuco, este hombre de Etiopía, él está en los tesoros de la reina de esa época. Él está cuidando la economía de esa época. Sirvió que esta reina de Saba hubiese conocido al Dios de Salomón. Sirvió. Porque ¿sabe qué? Dios es eterno. Y Dios no se equivoca cuando ha llevado ya una parte del conocimiento de Dios. Pero ahora era necesario que conociera ¿a quién? A Jesucristo. Porque todo el Antiguo Testamento habla de Cristo y el Nuevo Testamento pues más de Cristo. Y las cartas pues tiene que ser acoplada para que ese nuevo pueblo vivan para el Señor Jesucristo. Y el Apocalipsis termina ¿cómo? Viendo al Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesús. La Biblia es de Cristo. Ese es el mensaje que tenemos que enseñar. Desde Génesis capítulo 1 versículo 1 hasta Apocalipsis estará hablando de Cristo. Este es el mensaje para estas generaciones también. Porque si para esa generación de la reina de Saba sirvió, y ahora en ese otro siglos, super siglos, iban a entender quién era de verdad Dios, magnífico. Había salvación para Etiopía y hay salvación para Etiopía y para todos los confines de la tierra hay salvación. Para toda lengua y nación hay salvación. Lo único que necesitamos son Felipes que se levanten y quieran ir al sur. ¿Y sabe qué ocurrió en el sur? Vamos al versículo 29, léalo. Y el Espíritu de Dios dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías. Pero se repite lo que dice Romanos capítulo 10. ¿Cómo oirán? ¿Cómo clamarán? ¿Cómo obedecerán si no hay nadie a quien le predique? Mucha gente se agolpa en lugares queriendo conocer a Dios. El Ramadán es uno de ellos. Quieren conocer al único Dios. El 20 de julio por allá en Buga, en Pasto, quieren conocer a Dios. Pero si no hay un Felipe que les predique a Cristo, ¿cómo van a clamar al Dios verdadero? ¿Cómo? Es tremendo lo que Dios quiere hacer con nosotros. Pero es más tremendo que nosotros no nos queremos dejar usar. Como niños, estos 3 proyectos. Los niños no preguntan, necesito esto, no, o qué voy a ir a hacer. No, simplemente yo quiero fluir. Nosotros tenemos que ser como niños. Creerle a Dios. Confiar en Papá Dios, que lo que está haciendo
es lo que se necesita para este tiempo, para usted y para las generaciones que están rodeándolo. Una de las cosas que vi en el pastor Alexander es que ese muchacho entra a la iglesia, y me lo encontré por allá un día, lo vi desde mi azotea y estaba en una esquina del parque de ahí cerca a mi casa y estaba repartiendo folletos y hablando de Jesús. Eso hacía en todos los parques de Bosa. En estos momentos han pasado los años, han pasado más de 25 años y el Señor lo tiene por todo lugar de esta tierra predicando el evangelio. Tiene un corazón para la niñez, para los adolescentes, para los jóvenes. El año pasado me llamaron a que ministrara a través de un evento la iglesia que ellos han ganado en las calles del sur, y allá en el sur, pues los que viven en el sur eran niños que antes sus papás eran zorreros, que les llaman, ¿cierto? Son papás que manejan ollas, no la Express. Son hijos de nadie, muchas veces, porque no saben quién es el papá. Y esos niños con un anhelo de servir a Dios. Porque donde no hubo esperanza para ellos, de su casa, de la comunidad, encontraron un Felipe que los ama. Encontraron una comunidad de fe que están dispuestos a ayudarles. Y por eso ellos están impulsándose a servir más y mejor al Señor. De allá saldrán profetas, evangelistas, misioneros. Pero necesitamos un Felipe de verdad. Y este es el llamado del Señor, a que usted se convierta de sus malos caminos, de sus malos hábitos, aún ya teniendo el conocimiento de este evangelio, pero no lo ha asimilado. Porque el Señor lo quiere llevar por todo lugar para que las ciudades tengan gozo, para que las familias tengan gozo. No rechace más el evangelio de Jesús. No lo rechacemos. Felipe es un hombre que inicia como todos nosotros, pero termina diferente. Hechos de los Apóstoles, capítulo 21, versículo 8. Ya han pasado muchísimos años desde que empezó a ser diácono, y han pasado por lo menos unos 20 años. Y por allá en la casa de él va a pasar un personaje que ya no era Saulo, sino era Pablo, en su último viaje misionero. ¿Y sabe qué? Felipe ya está en Cesarea, y Felipe ha tenido familia y ha tenido son mujeres. ¿Y sabe qué eran esas 4 mujeres? Profetas. Es tremendo. Un hombre que le cree al Señor. Y lo más tremendo es que se conocían los apóstoles, ya se conocían los pastores, se conocían los maestros, pero no se habían conocido evangelistas. Y ahí en ese texto dice el evangelista. El título de este sermón es de lo común a lo extraordinario. Y nosotros nos volvemos extraordinarios cuando de verdad obedecemos al Espíritu Santo. De resto no.
Por eso el Señor le dijo a Pedro: no llames común lo que yo he santificado, porque lo que Dios ha santificado siempre lo quiere llevar a más. ¿Cuántos de aquí hemos sido llamados por Dios? Solo los que han sido llamados por Dios, pónganse en pie. Espero que sean todos, porque ya es hora de obedecer el mandato divino. Por allá alguien dijo: saldrá algo bueno de... ¿Se acuerdan? ¿Saldrá algo bueno de Bosa? ¿Saldrá algo bueno de Bogotá? Pero están aquí, no han salido. ¿Saldrán algo bueno de Colombia? ¿Saldrá algo bueno? Simplemente oh Dios, ministra, Señor, sigue ministrando con tu amor, pero ahora ese amor que nos lleva a dolernos por el otro, a dolernos, Dios, porque está aquel que está sin esperanza, a dolernos, Señor, por aquel que nunca ha sentido el amor. Llévanos a dolernos por aquel o por aquella que nunca se ha sentido de verdad amada como quiere ser, sanada, restaurada, por aquel que no puede salir, Dios, del cautiverio, porque no ha percibido ese amor que libera. Llévanos a llenarnos de ese amor, Señor, que es capaz de dejarlo todo como lo hiciste tú, Jesús, de dejar la gloria con tal de obedecer al Padre. Como niños, dependiendo de ti como niños, Señor. Llévanos, Dios, a estas nuevas generaciones, pero también a las que están pasando, Padre, porque todos necesitan conocer este evangelio tuyo. Empodérame con tu evangelio, lléname de tu evangelio. Es más, y hazme reconocer que este cuerpo, esto que es barro, que pareciera que no sirve, puede ser lleno de tu gloria, y la gloria tuya es tu evangelio, y la gloria tuya es ser lleno del Espíritu Santo. Multitudes están gritando allá afuera, Señor. Hogares están gritando. Los chicos, Señor, están gritando. Hay una necesidad, y esa necesidad puede ser cubierta por el poder del evangelio. Señor, que yo viva el evangelio y que me suelte en ti para hacer la labor, y que proveamos, Dios, para que estas nuevas generaciones que quieren y que ya están en el campo misionero, Señor, ellos tengan la provisión de amor económica, espiritual, con ayuno, con oración, Señor, para que hagan bien la tarea de mostrarte a ti en esos nuevos lugares que tú abrirás. Señor, aquí está tu pueblo, un pueblo que tú amas, un pueblo que tú has rescatado de las tinieblas a la luz admirable, pero es para anunciar las virtudes de aquel que lo llamó. Aquí empezamos a entregarnos de verdad. No podemos ser como Simón, creer en lo que se habla e ir a las aguas. Tenemos que dar más pasos, Dios, conocerte de verdad a ti, para no seguir blasfemando, Señor, para no tener en poco, Dios, el llamado tuyo, para no quererlo comprar, Señor, sino vivirlo de verdad en una plena entrega, Señor, no para ser conocidos nosotros, sino para que seas conocido tú, Señor y Padre Celestial. A eso hemos sido llamados, para mostrar la gloria tuya a las naciones. Y muchos de aquí dirán: heme aquí, me entrego a ti.
Te damos gracias, Señor. Gracias. Gracias por los proyectos misioneros como Andrés, Sole, que han hecho una tarea magnífica. 120 muchachos han recibido para penetrar las universidades y dar a conocer de ti. Gracias, Señor, por Jessica, por Ambro, su esposo, por Abby, Dios, porque la gloria tuya, Señor, está haciendo que se abran nuevas puertas donde tu sierva va a ministrar, Señor, de forma diferente. Gracias, Señor, por esos proyectos, Padre, que queremos que vayan hasta los confines de la tierra. Chocó, África, pero los Estados Unidos, y debe de haber más. Europa está clamando, Latinoamérica clama, nuestros indígenas claman por Felipes. Y aquí hay un pueblo que necesita ser como Felipe, obediente. Gracias, Padre Celestial, por este tiempo tan bonito que tú nos regalas. En el nombre de Jesús, amén.